Me hicieron firmar un papel. Lo pusieron frente a mí con manos firmes, miradas seguras y palabras dulces. Dijeron que era solo un trámite, algo necesario por si pasaba algo en el futuro. Yo asentí, fingí no entender demasiado, hice lo que esperaban. Pero antes de firmar tomé mi pluma. Respiré hondo y escribí algo más. Una línea. Una frase. Suficiente para protegerme. Mis hijos no lo notaron. Recogieron los papeles como quien recoge una victoria con prisa, sin leer, confiados. Pero fue ahí, en ese momento exacto, cuando dejé de ser la madre sumisa y me convertí en la mujer que decide escribir su propio destino. Si alguna vez te sentiste usada, subestimada o empujada a afirmar lo que no entendías, quédate hasta el final de esta historia. Porque a veces, un solo trazo puede cambiarlo todo. Un solo acto de conciencia puede devolvernos el control sobre nuestra vida. Déjame tu comentario si alguna vez también firmaste en silencio, pero despertaste a tiempo. Suscríbete para más historias que nos recuerdan que la dignidad no se pierde, se recupera. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que aún en el papel más pequeño, una madre puede escribir su libertad. Me hicieron firmar un papel. Lo pusieron frente a mí con manos firmes, miradas seguras y palabras dulces. Dijeron que era solo un trámite, algo necesario por si pasaba algo en el futuro. Yo asentí, fingí no entender demasiado e hice lo que esperaban. Pero antes de firmar tomé mi pluma. Respiré hondo y escribí algo más. Una línea. Una frase. Suficiente para protegerme. Ellos no lo notaron. Recogieron los papeles como quien recoge una victoria con prisa, sin leer, confiados. Pero fue ahí, en ese momento exacto, cuando dejé de ser la madre sumisa y me convertí en la mujer que decide escribir su propio destino. Me llamo Beatriz Delgado. Tengo 74 años y he pasado la mayor parte de mi vida cuidando de otros. Fui esposa de Julián, un hombre noble que me enseñó a leer la vida con ojos firmes. Madre de Ricardo y de Lucía, mis 2 hijos que alguna vez fueron mi orgullo y que hoy no sé en qué momento dejaron de verme como madre para comenzar a tratarme como estorbo. Vivo sola desde que Julián murió en la misma casa donde criamos a nuestros hijos, donde florecieron mis jazmines y también mis silencios. Siempre creí que el amor de una madre era incondicional, que callar era cuidar, que ceder era amar. Pero a veces uno se da cuenta tarde que el silencio también te borra. Todo empezó hace unos días cuando me caí en el baño. Fue un resbalón pequeño, pero dejó un moretón grande en el brazo. Pensé que nadie se enteraría. Pero Isa, mi nieta, me descubrió curándome frente al espejo. No dijo nada, pero su mirada habló por ella. Y como un secreto mal guardado en menos de 2 días, Lucía y Ricardo ya estaban aquí trayendo pan dulce y palabras suaves esas que siempre vienen envueltas en planes ocultos. No lo vi venir de inmediato. Me sentí cuidada, sí. Me sentí importante otra vez. Dijeron que querían ayudarme a evitarme problemas, que ya no estaba para trámites, que era mejor dejar las cosas en orden. Me miraban como si estuviera a punto de romperme. Yo los miraba como si aún fueran los mismos niños que pedían cuentos para dormir. Pero algo dentro de mí, una punzada, una memoria, un instinto me advirtió. Mira bien, Beatriz. No te apures. Esa noche no dormí. Encendí la lámpara, puse mis lentes, abrí la carpeta y comencé a leer. Uno por uno todos los documentos. Hasta que encontré la trampa. Un párrafo que me quitaba la casa. Una firma que me volvía huésped en mi propio hogar. Cerré los ojos y respiré profundo. No lloré. No me quebré. Solo pensé.
y al amanecer escribí una cláusula. Breve, legal, imposible de invalidar. Una que nadie esperaría. Una que exigía mi autorización por escrito para cualquier decisión futura sobre el inmueble. La escondí entre las líneas como una semilla de dignidad. Y al día siguiente, cuando firmé, también firmé mi regreso. Ellos todavía no lo saben. Creen que ganaron, pero no prestaron atención a lo que escribí. Pasaron algunos días después de la firma. En apariencia nada cambió. Mi casa seguía oliendo a canela por las mañanas. El jardín seguía floreciendo como si no supiera lo que ocurría dentro. Y mi silla junto a la ventana me esperaba cada atardecer con la misma paciencia de siempre. Pero dentro de mí, algo se había movido. Yo sabía lo que había hecho. Había escrito esa línea a mano justo antes de firmar, y esa línea me protegía más que cualquier palabra bonita de mis hijos. Ricardo no llamó en toda la semana. Lucía apenas mandó un par de mensajes, uno preguntando si había tomado mis medicinas, el otro diciendo que Isa tenía un examen importante. Nada más. Ni una sola llamada para saber cómo me sentía. Ni una visita. Como si ya no fuera necesario fingir. Como si ya hubieran conseguido lo que querían. Yo sabía que ellos pensaban que la casa ya era suya, que la vieja madre ya había cedido todo. Pero lo que no sabían era que entre las páginas de ese contrato yo había dejado mi marca, mi límite, mi advertencia. Una mañana, mientras regaba las plantas, escuché la voz de Isa, hablando por teléfono en el pasillo. Su tono era bajo, casi un susurro, como si no quisiera ser oída. Decía que Jaffon había firmado, que parecía tranquila, pero que había algo raro en mi mirada, algo que le daba miedo. Decía que tal vez yo sabía más de lo que aparentaba. Me quedé quieta con la regadera suspendida en el aire, fingiendo que seguía concentrada en las macetas. Su voz no era burlona ni agresiva. Era confusa. Era la voz de una niña que empezaba a sospechar que los adultos no siempre son los que tienen la razón. Y esa sospecha me dolió más que cualquier traición. Porque Isa siempre me había visto con otros ojos. Porque ella en su silencio era la única que de verdad me escuchaba. Esa noche no pude dormir. Me senté con mi libreta sobre las piernas y escribí que lo que más dolía no era lo que habían hecho, sino que creyeran que yo no podía entenderlo. Al día siguiente, Lucía llegó sin avisar. Entró con pasos rápidos, dejó su bolso en la mesa y me saludó con un beso en la frente. Dijo que traía una copia de los papeles firmados por si los necesitaba para algo. Que ya todo estaba en regla, todo bajo control. Su tono era liviano, casi despreocupado. Como si ya nada importara. Como si todo estuviera dicho. Le serví café sin decir mucho y cambié de tema. Hablamos del clima, del tráfico, de Isa. Evité mirarla a los ojos. No porque me sintiera débil, sino porque no quería que leyera en los míos la fuerza que estaba guardando. Cuando se fue, cerré la puerta con suavidad. Me quedé ahí de pie con la espalda apoyada en la madera, escuchando mis propios latidos. Sentí el frío de la decepción pasarme por los hombros, pero no era nuevo. Era un viejo visitante que ya conocía mi casa. 2 días después, Ricardo llamó. Su voz sonaba animada, como quien tiene buenas noticias que compartir. Dijo que había estado hablando con un arquitecto que pensaba hacer unos arreglos en la casa, que quería remodelar el baño, pintar algunas paredes y que incluso estaba considerando alquilarla por unos meses, mientras yo me adaptaba a vivir con Lucía. Agregó que ya no tenía que preocuparme por esas cosas, que yo ya había afirmado, que ya todo era parte del plan. Yo me quedé en silencio unos segundos. Respiré hondo y con voz firme pero sin levantarla, le pregunté si había leído bien lo que firmamos.
Le sugerí que revisara la cláusula cuarta, inciso C. Le dije que ahí estaba todo lo que necesitaba saber. Del otro lado del teléfono solo hubo silencio. Luego colgó sin decir adiós. Esa noche, mientras el cielo se nublaba y el aire olía a tierra mojada, Isa vino a visitarme. Traía una libreta en la mano como siempre. Se sentó frente a mí y me miró como si buscara algo que no podía poner en palabras. Me preguntó si yo sabía lo que había firmado. Le respondí con una caricia en la cabeza y una mirada larga de esas que solo las abuelas saben dar. Abrió su libreta. Había dibujado una casa con ventanas grandes y muchas flores en el jardín. En la puerta había una mujer de cabello blanco en una mecedora y una niña sentada a su lado. Me dijo que era ella y que la mujer era yo. Dijo que ese era su lugar seguro. Sentí que algo me temblaba por dentro. No era tristeza. Era gratitud. Era el alivio de saber que alguien todavía me veía entera. Esa noche escribí en mi cuaderno que ellos no leyeron lo que escribí, pero Isa sí vio lo que vivía. Ricardo vino a verme sin avisar. Tocó la puerta con fuerza como si tuviera prisa, como si el tiempo ya no alcanzara para disimular. Cuando abrí, no estaba solo. A su lado venía un hombre joven, bien vestido con un maletín de cuero oscuro y una sonrisa tensa. Supe de inmediato que no venían a saludar. Me pidieron entrar. Los conduje a la sala, encendí la lámpara y me senté en mi sillón con el cuaderno en las piernas. Ricardo caminaba de un lado a otro como un león nervioso. El abogado que se presentó como el licenciado Gálvez sacó unas hojas dobladas y comenzó a hablar en un tono suave como si me hablara a mí, pero en realidad se dirigía a mi supuesta ignorancia. Mencionó que habían notado algo inusual en los documentos, una cláusula final que no aparecía en el borrador original. Me preguntó si sabía algo al respecto. Respondí con la serenidad que solo tienen las mujeres que han sido traicionadas muchas veces. Le dije que sí, que yo la escribí, que lo hice con plena conciencia, con la pluma temblando, pero con la mente despierta. Que no necesité permiso porque era mi firma la que hacía válido ese documento, no la suya, ni la de Ricardo, ni la de nadie más. Vi cómo Ricardo se puso rojo, cómo apretó los dientes, cómo bajó la mirada antes de volver a alzarla furioso. Me dijo que eso podía tener consecuencias, que yo no podía hacer cambios, así como así. Le respondí que no cambié nada después que lo escribí antes de firmar, y que fue él quien me pidió que confiara. Yo confié, pero no en él, sino en mi instinto. Fue entonces cuando entró Lucía, como si hubiera estado esperando afuera. Su rostro era una máscara de hielo. Se sentó al borde del sillón sin quitarse el abrigo y me miró como si ya no me reconociera. Me preguntó qué estaba intentando, si acaso quería dividir a la familia, manipularlos, deshacer todo lo que con tanto esfuerzo habían organizado. Le respondí que yo no estaba dividiendo nada, que fueron ellos quienes me excluyeron cuando tomaron decisiones a mis espaldas, cuando me redujeron a una firma útil, a una anciana que estorba. Les dije que ese día no era para abogados ni para reproches, que ese día era mío. Para recuperar el aire, para recordar que sigo viva, que no soy invisible. El abogado guardó sus papeles sin decir una palabra. Ricardo murmuró algo entre dientes y Lucía salió sin mirar atrás. Cerré la puerta con lentitud, sin rabia, solo con dignidad. Fui a la cocina, herví agua y me preparé un té. Me senté frente a la ventana, miré el cielo gris y escribí en mi cuaderno que no se trataba de ganar una batalla, sino de recuperar mi lugar, mi nombre, mi voluntad.
Esa noche Isa vino sin avisar. Traía una flor en la mano y una carta escrita con su caligrafía desordenada. Me dijo que su mamá estaba furiosa, que decía no entender por qué hice lo que hice. Me preguntó si yo estaba bien. Le dije que sí, que por primera vez en muchos años lo estaba. Me abrazó sin decir más. Y en ese silencio compartido entendí que aunque mis hijos no cambiaran, su hija sí podía ver. Y solo eso, ya era suficiente para seguir de pie. Estaba limpiando una vieja caja de madera que había guardado durante años en el ropero del pasillo. Era una de esas cajas que uno va llenando de cosas sin orden, con recuerdos que no sabe si son importantes o simplemente viejos. Fotos dobladas en blanco y negro, recibos de luz, recortes de revistas con recetas que nunca cociné. Y entre todo eso lo vi. Un sobre pequeño con las esquinas dobladas y el papel amarillento por el tiempo. Tenía mi nombre escrito con la letra de Julián. No la confundí. Era esa letra clara y apretada que usaba siempre que escribía notas para dejar en la mesa cuando salía temprano o cuando quería hacerme reír con alguna ocurrencia. Sentí un temblor recorrerme los brazos. No recordaba haber visto ese sobre antes, y tampoco sabía por qué estaba ahí. Lo tomé con ambas manos como si fuera algo frágil. Me senté en la cama con el corazón latiendo, como si supiera que lo que estaba a punto de leer cambiaría algo dentro de mí. Lo abrí despacio, casi con reverencia. Adentro había una hoja doblada en 4 escrita con tinta azul. Me detuve un momento, antes de abrirla por completo, como si necesitara prepararme para la voz que iba a volver desde el pasado. La carta comenzaba con un saludo tan familiar que me hizo arder los ojos. Amor mío, si estás leyendo esto, significa que el tiempo siguió su curso. Yo ya no estoy, pero tú sí, y eso me da paz. Sentí que la voz de Julián me hablaba desde una esquina cálida del alma, desde ese lugar donde guardamos lo que nunca muere. En sus líneas él me hablaba con claridad, con una ternura sin adornos de esas que solo tienen los hombres que han amado bien. Me decía que confiaba en mí, que sabía que algún día nuestros hijos, por miedo o por egoísmo, disfrazado de cuidado, intentarían decidir por mí. Que no debía dejar que lo hicieran, que no debía firmar nada sin leer, ni aceptar que me quitaran el lugar que merezco. Me recordaba que mi voz era mía, que mi historia era mía, y que no debía permitir que otros la escribieran por mí, aunque llevaran mi sangre. A medida que leía, las lágrimas caían sin hacer ruido. No era tristeza. Era otra cosa. Era una mezcla de alivio, de asombro, de gratitud infinita. Porque Julián, incluso después de muerto, seguía acompañándome. Porque su carta no era un simple papel, sino una brújula. Me decía que era valiente, aunque a veces me sintiera cansada. Que no olvidara que había vivido mucho, que había sobrevivido a pérdidas, a silencios, a domingos enteros, esperando que alguien llamara. Y que cada vez que sintiera que el mundo quería reducirme a una sombra, recordara que yo era luz. Terminé de leer y me quedé con la carta sobre el pecho. Cerré los ojos y sentí que él me abrazaba no con los brazos, sino con la certeza. Estuve así un buen rato dejando que su voz se acomodara dentro de mí como un refugio. Luego me levanté, fui a la cocina y preparé un té de manzanilla. Volví a mi silla junto a la ventana con mi cuaderno sobre las piernas y comencé a escribir. Escribí que la memoria también es una forma de compañía, que a veces los que se fueron regresan cuando más los necesitamos, que hay cartas que llegan tarde pero justo a tiempo, y que Julián, desde donde esté, me acababa de devolver algo que yo creía perdido, la certeza de que lo que hice estuvo bien. Guardé la carta entre las páginas de mi libreta justo donde había escrito.
La cláusula que cambió todo. Las puse juntas una encima de la otra como se abrazan la fuerza y el amor. Y supe entonces que no estaba sola. Que aunque mis hijos no entendieran, aunque el mundo me empujara hacia el borde, yo ya había regresado al centro de mi historia. Me levanté, caminé por la casa con paso lento, pero firme. Toqué las paredes, miré las fotos en los estantes. Cada rincón tenía un pedazo de mí. Y mientras el sol caía y pintaba de naranja las cortinas, supe que esa casa seguía siendo mía. No por los papeles, sino por todo lo que había sembrado entre sus muros. Esa noche dormí como no dormía desde hace años. Sin sobresaltos. Sin miedo al día siguiente. Como si por fin pudiera soltar el peso que llevaba en la espalda. Soñé con Julián. Estábamos en nuestra casa de campo, esa que tuvimos cuando los niños eran pequeños. Él me miraba desde el porche con una taza de café entre las manos y me decía sin palabras que estaba orgulloso, que había hecho lo correcto. Me desperté con los ojos húmedos y una sonrisa suave en los labios. Fui al baño, me lavé la cara y al verme en el espejo, me reconocí. No como una anciana, no como una carga. Me vi como una mujer que volvió a elegir su voz, que volvió a ocupar su lugar. Y eso en esta etapa de la vida es más valioso que cualquier herencia. Había pasado una semana desde que encontré la carta de Julián, y algo dentro de mí se había acomodado en otro lugar. No era una paz completa, pero sí una claridad nueva. Me sentía distinta no por fuera, sino por dentro. Como si algo que había estado en silencio durante años finalmente hubiera dicho lo que necesitaba decir. Esa mañana me levanté temprano, abrí la ventana de la cocina y el aire tenía ese olor a pan tostado y tierra mojada que siempre me ha recordado a los comienzos. Mientras tomaba café recordé lo que me dijo doña Pilar, mi vecina, aquella vez que me detuvo frente a la panadería y me apretó la mano con fuerza. Me habló de un grupo de mujeres que se reunían una vez por semana. Mujeres mayores, viudas separadas, ignoradas por sus familias. Me dijo que hablaban, que compartían, que se escuchaban, que era como volver a encontrar el lenguaje perdido del alma. Esa misma tarde decidí ir. No sabía bien qué buscaba. Tal vez consuelo. Tal vez comprender si lo que me pasaba también les pasaba a otras. Llegué a la Casa de Cultura del barrio con pasos lentos pero firmes. Era una casona antigua con ventanales altos y sillas desiguales. En el salón principal había una mesa larga con una jarra de agua, vasos de vidrio y varias mujeres sentadas, cada una con su historia en los ojos. Me saludaron con sonrisas suaves. Me ofrecieron un lugar. Nadie preguntó demasiado. Solo bastó con sentarme. Durante los primeros minutos solo escuché. Algunas hablaban de sus nietos, otras de cómo sus hijos ya no las llamaban más. Una mencionó que la habían obligado a vender su casa y que ahora vivía en un cuarto alquilado sin fotos ni plantas. Otra dijo que había pasado años cocinando para una familia que ya no la invitaba ni a Navidad. Nadie lloraba, pero todas hablaban con una voz que venía desde lo profundo. Me sentí menos sola, como si mis silencios empezaran a tener eco. Cuando llegó mi turno respiré hondo. No sabía por dónde empezar. No di nombres, no culpé a nadie. Solo dije que una noche firmé un papel, que me lo presentaron como un trámite, que me dijeron que era por mi bien, que confiara, y que en lugar de eso escribí una cláusula, una línea, algo pequeño pero firme, algo que cambió todo. Conté que mis hijos no lo notaron, que pensaron que yo no entendería, pero que esa vez no me callé, que esa vez me escuché.
Se hizo un silencio profundo. No incómodo. Un silencio de esos que no pesan, sino que abrazan. Una de las mujeres con el cabello recogido en una trenza blanca me miró con los ojos llenos de reconocimiento y asintió con lentitud. Luego otra empezó hasta a aplaudir. Después otra. Y otra. No era un aplauso escandaloso. Era un aplauso de respeto. De saber que alguien había hecho lo que muchas quisieran haber hecho. Me conmoví, pero no lloré. Sentí una fuerza distinta. Como si esa sala llena de mujeres rotas y valientes me diera permiso para volver a ser completa. Al final del encuentro, una de ellas se me acercó. Me dijo que su hija había falsificado su firma para vender un terreno que era suyo, que nunca pudo probarlo, pero que desde entonces no volvió a confiar en nadie. Me miró y me susurró que tal vez aún no era tarde para poner límites. Le tomé la mano con fuerza. No necesitábamos más palabras. Al salir el aire me pareció más liviano, como si por fin hubiera abierto una ventana que llevaba años cerrada. Caminé a casa con paso firme sin mirar atrás. Esa noche Isa me esperaba con una sorpresa. Había dibujado una portada para mi cuaderno. Con lápices de colores escribió «La mujer que no se dejó borrar». Nos sentamos juntas a escribir. Isa con su letra grande, yo con mi letra vieja pero firme. Le conté cosas de mi infancia, de mis miedos de cómo fue criar hijos sin perderme. Le hablé de esa tarde con las mujeres, de cómo al contar mi historia, me di cuenta de que no era solo mía, que era de todas, que cuando una habla a otra se reconocen, y ahí entendí que el acto más valiente no siempre es gritar. A veces lo más valiente es hablar bajito pero con verdad, y dejar que la verdad haga su trabajo. Esa noche dormí con la ventana entreabierta. Afuera el viento soplaba despacio. Adentro yo sentía que algo nuevo estaba empezando. Una semana después de aquella reunión con las resilientes recibí una llamada inesperada. Era Marcela, una de las mujeres del grupo. Me dijo que había estado pensando mucho en lo que compartí y que quería pedirme permiso para escribirlo de forma anónima en su columna de opinión local. Me sorprendió. No imaginé que mi historia tuviera valor para alguien más que para mí. Pero su voz era cálida, firme, de esas que no te presionan, solo te hacen sentir vista. Le dije que sí. No necesitaba mi nombre en ningún lado. Solo quería que si alguna mujer leía esas líneas y sentía que no estaba sola, entonces todo habría valido la pena. 3 días después la columna fue publicada bajo el título «La madre que firmó», pero escribió lo que nadie leyó. Marcela tejió con sus palabras una historia poderosa sin necesidad de adornos. Narró la confianza rota, la sabiduría silenciosa, la línea que escrita con calma el acto de valor, dentro del papel más simple. Usó metáforas que me hicieron llorar. Dijo que algunas mujeres, cuando ya nadie las escucha, escriben su verdad en la única superficie, que no se puede ignorar el papel legal, y que en ese acto pequeño se revelan como las verdaderas guardianas de su destino. No esperaba nada más. Pero los días siguientes fueron una sorpresa constante. La columna empezó a circular más allá del periódico local. Primero en redes sociales de la comunidad, luego en grupos de defensa de derechos de adultos mayores, luego en cadenas de mensajes entre mujeres. Cada vez que alguien la compartía agregaba una frase. Esta historia me hizo pensar en mi madre. Yo también me sentí así. Ojalá todas tuviéramos esa fuerza. No tenía rostro, pero tenía alma. Y el alma encuentra alma siempre. Un domingo salí a comprar pan y la mujer del mostrador me miró con una ternura inusual. Me dijo, ¿sabe lo que usted hizo? Fue hermoso. Mi suegra leyó ese texto y lloró por primera vez en años.
No supe qué responder. Solo sonreí y asentí. Caminé por la calle como si mis pasos fueran más ligeros. No por orgullo, sino por gratitud. Porque entendí que a veces una vida vivida en silencio puede resonar cuando menos se espera. Esa noche, mientras Isa dibujaba sentada en el suelo con sus crayones, me dijo que en la escuela su maestra había leído la columna en voz alta, que muchos niños no entendieron todo, pero que Isa había levantado la mano y dijo: «Esa historia es como la de mi abuelita». La miré y sentí cómo algo dentro de mí se expandía. Ya no era solo yo. Era una historia compartida, repetida, sembrada en otras generaciones. Pero no todo fue luz. En otro rincón de la ciudad Lucía, mi hija encontró la columna en su pantalla una noche mientras buscaba noticias de su empresa. La leyó entera. Al principio con ceño fruncido, luego con respiración entrecortada. Reconoció los detalles, las palabras, los silencios. No hizo falta que dijera mi nombre. Ella supo. Cerró la laptop de golpe, se levantó. Caminó por la sala en círculos. Su marido le preguntó si pasaba algo, y ella respondió que no. Pero por dentro algo se había roto. No por culpa, sino por ese golpe seco que da la verdad cuando no se espera. Durante los días siguientes, Lucía evitó cualquier conversación sobre mí. En su casa reinaba un silencio extraño, como si todos supieran que algo flotaba en el aire. Revisó los papeles de la casa. Vio mi cláusula. Esta vez sí la leyó. La entendió. Y al entenderla ya no pudo ignorarme. Pero su orgullo, ese muro que había levantado durante años, no la dejaba actuar. Solo observaba desde lejos cómo mi historia, esa que pensó que nunca saldría del comedor de su casa, ahora era semilla en tierras que ella no podía controlar. Yo no esperaba nada de ella. Ya no. Había soltado esa cuerda, pero sí sentía una calma nueva, como si cada día sumara ladrillos a una nueva casa interior. Seguía yendo a las Resilientes, ahora con más confianza. Había mujeres nuevas atraídas por la columna, y yo, sin buscarlo, me convertí en alguien que escuchaba, que preguntaba, que abrazaba. No me veía como líder, pero entendía que cuando una habla desde la verdad, otras escuchan con el corazón. Una mañana Marcela me entregó una carpeta con recortes, cartas de lectores, correos que había recibido desde que publicó la columna. Eran decenas. De hijas pidiendo perdón. De mujeres mayores diciendo por fin, alguien escribió lo que sentía. De nietos que decían, voy a abrazar a mi abuela cuando llegue a casa. Leí cada una en silencio, con los ojos húmedos, con el corazón abierto. No por vanidad, sino porque comprendí que lo que parecía una herida ahora era puente. Desde entonces, cada vez que me siento frente a mi libreta, ya no escribo solo para mí. Escribo para esas mujeres que aún no se animan, para esas voces que tiemblan, para esos corazones que esperan. Y en cada palabra que trazo, en cada línea que dejo sobre el papel, siento que Julián me acompaña. No con su presencia, sino con su fe en mí, porque él supo desde antes que yo lo supiera, que aún tenía algo por decir. Lucía no volvió a mencionarme, pero algo en su forma de andar, de mirar, de cerrar la puerta del auto al salir de casa empezó a cambiar. Ya no lo hacía con prisa, ni con ese tono de impaciencia que solía teñir sus movimientos. Ahora se detenía unos segundos más frente al espejo. Tal vez buscaba en su propio reflejo las señales de algo que se le estaba desmoronando por dentro. Revisaba los correos una y otra vez. Leía comentarios en redes sociales sobre la historia de la madre, que no se dejó borrar. Y aunque no lo decía, se reconocía en cada línea de omisión, en cada palabra que hablaba, de distancia, frialdad, olvido.
No me llamó. No tocó la puerta, pero su silencio dejó de ser indiferente. Se volvió expectante, como si esperara que algo o alguien la sacara de esa niebla. En las noches, después de que todos dormían, se levantaba y abría el cajón donde guardaba los documentos de la casa. Leía mi cláusula con una linterna pequeña. Tocaba el borde del papel con la yema de los dedos, como quien acaricia un error que ya no puede deshacer. Yo no lo sabía. No necesitaba saberlo. Mi vida seguía avanzando por otros cauces. Una mañana recibí una carta del Instituto de Cultura y Derechos Ciudadanos. Me invitaban a participar como ponente en un foro sobre la dignidad de las personas mayores. Me explicaban que gracias a la columna de Marcela, mi historia había llegado hasta ellos. No querían mi nombre completo ni detalles personales. Solo querían que compartiera lo que había aprendido. Que hablara desde mi experiencia con la misma sencillez con la que había conmovido a tantas personas. Al principio dudé. No me veía con a mí misma en un escenario. No era oradora. Nunca lo fui. Pero luego recordé a cada mujer que había llorado al leer la historia. A cada carta que me había llegado. A Isa que había escrito en mi libreta, la mujer que no se dejó borrar. Y supe que esto no era sobre mí. Era sobre todas. Sobre las que aún callaban. Sobre las que ni siquiera sabían que podían decir no. Le respondí que aceptaba. Que estaría ahí. No por valentía, sino por necesidad. Antes del viaje sentí que debía cerrar un ciclo. Fui al Panteón. Llevé flores frescas y un termo con café. Me senté frente a la lápida de Julián como solía hacerlo cuando recién se fue. Le hablé bajito. Le conté todo. Lo de la columna. Lo del grupo. Lo de Isa. Le dije que lo extrañaba. Que a veces lo buscaba en los sonidos de la casa. Que su ausencia seguía siendo presencia. Y que si iba a hablar en público, era porque él me había enseñado a no dudar de mí. Esa tarde preparé una maleta pequeña. Isa me ayudó a elegir la blusa que te hace ver como una poeta según sus palabras. Me abrazó fuerte y me dijo que estaba orgullosa. Yo le acaricié el cabello y le pedí que siguiera escribiendo. Que nunca dejara de nombrarse con verdad. El día del foro el auditorio estaba lleno. No de políticos ni académicos, sino de gente común. Mujeres con pañuelos en el cabello. Hombres mayores con bastones. Jóvenes con ojos brillantes. Cuando me llamaron subí al estrado con las piernas temblorosas pero el corazón firme. No llevé discursos. Solo mi historia. Les hablé de la confianza, del dolor, de sentirse invisible, del poder, de escribir una línea y cambiar el rumbo. No usé nombres. No señalé culpables. Hablé como quien escribe con la voz. Al terminar se hizo un silencio largo. Luego vinieron los aplausos. No los busqué. No los necesitaba. Pero los recibí como un abrazo colectivo. Varias personas se acercaron después. Me contaron sus propias historias. Me agradecieron. Me dijeron que ahora sabían que podían reclamar lo suyo sin gritar. Que el respeto no se pide, se construye. Esa noche en la habitación del hotel me senté junto a la ventana. Afuera las luces de la ciudad parpadeaban como pequeños fuegos. Adentro, yo sentía una llama distinta. No de rabia. De claridad, de propósito. No sabía qué vendría después. Pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Ni de los demás, ni de mí. La mañana era tibia, de esas que no prometen nada, pero lo permiten todo. El sonido de las palomas en el tejado y el olor a pan recalentado
llenaban la cocina de una rutina que me resultaba cada vez más reconfortante. Isa aún dormía. Yo me senté con mi cuaderno dispuesta a escribir una nueva página sobre lo vivido en el foro. Había sido un evento significativo, pero no lo suficiente como para pensar que todo había cambiado. Lo sabía bien, algunas heridas se mueven en silencio durante años antes de encontrar la salida. Fue entonces cuando escuché los 3 golpes en la puerta. No eran insistentes, pero tampoco tímidos. Me levanté con una extraña mezcla de inquietud y costumbre. Al abrirla vi. Lucía, con su abrigo bien abotonado, el cabello recogido con precisión y la mirada que evitaba la mía, como si buscara algo más fácil de sostener en el suelo. No traía flores, ni comida, ni una sonrisa. Solo venía con sus manos vacías y el corazón lleno de algo que no se animaba más a poner en palabras. Me hice a un lado sin decir nada. Ella pues entró. El silencio caminó entre nosotras. Se sentó en el sillón, se apoyó en la mesa, se metió en cada rincón. Yo volví a la cocina, serví 2 tazas de café, una con un poco de canela como a ella le gustaba cuando era niña. La otra la dejé simple. No pregunté cómo estaba. No pregunté por sus hijos, ni por su trabajo. Solo le pasé la taza como quien entrega un gesto, no una reconciliación. Se sentó frente a mí. Bebió sin mirarme. El vapor del café empañaba sus lentes. Durante largos minutos solo escuchamos el goteo del grifo, que no había llamado al plomero para arreglar. Entonces, sin levantar la voz, dijo: «Leí el artículo. Sabía que eras tú». Asentí. No dije nada. Había aprendido que no todas las verdades necesitan ser repetidas. Lucía apretó la taza entre sus manos como si el calor fuera lo único que le daba forma a su presencia. «No fue justo. Lo que hicimos, lo que permitimos», murmuró casi como si hablara consigo misma. No era una disculpa, no era una confesión. Era apenas una grieta, una línea así en el muro. Y a veces con eso alcanza. Le pregunté si quería quedarse a comer. Dijo que no, que solo pasaba para... y se detuvo. No tenía una razón. O tal vez tenía demasiadas. Le ofrecí llevarse un poco de pan casero. Lo aceptó. Se lo guardé en una bolsa de tela que ella misma me había regalado años atrás, con dibujos de limones bordados. No dijo gracias. Yo no le pedí nada. Cuando salió, Isa bajó corriendo curiosa. Me preguntó si era Lucía. Le dije que sí. «¿Y por qué no se quedó?», preguntó. Le respondí que a veces volver no significa quedarse, pero que incluso un paso pequeño puede ser enorme. Isa me abrazó. Me dijo que si yo quería podíamos escribirle una carta. No una carta de reclamos, sino de recuerdos. De esos que todavía nos hacen sonreír. Esa tarde sacamos fotografías antiguas. Isa eligió una donde Lucía y yo estábamos en la feria comiendo elote con chile. Yo tenía el cabello más oscuro. Ella una blusa de lunares. Isa la pegó en el cuaderno y escribió debajo: «Algún día volveremos a comer elote juntas». Yo no añadí nada. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón más cercano al corazón. Esa noche lloré. Pero no fue un llanto de rabia ni de pena. Fue un llanto tibio, de esos que sueltan lo que se quedó atascado. Lloré por lo que fue, por lo que no fue, y por lo que tal vez pueda llegar a ser. Lloré porque vi en los ojos de mi hija un reflejo que creía perdido, porque por fin entendí que el orgullo, aunque alto, nunca es más fuerte que el amor, cuando éste decide regresar. Esa noche, tras visitar a mi madre por primera vez en mucho tiempo, regresé a casa con la sensación de que algo invisible, pero contundente,
se había movido dentro de mí. El trayecto desde su casa hasta la mía fue breve, pero en cada semáforo, en cada cruce, sentí como si un espejo me obligara a mirar lo que tanto había evitado. Las luces de los autos parecían más intensas, como si todo el mundo a mi alrededor continuara en piloto automático mientras yo me desmoronaba por dentro, sin que nadie lo notara. Entré al departamento y, como era costumbre, mi esposo estaba en el sillón viendo las noticias. El volumen estaba ligeramente alto, una forma pasiva de comunicar su presencia, sin decir palabra. Apenas giró la cabeza cuando crucé la puerta. «¿Fuiste con tu mamá?», preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. Asentí con la cabeza, aunque él no lo vio. Me dirigí a la cocina con el paso lento, como si el suelo mismo cuestionara cada movimiento mío. Saqué un vaso del gabinete, lo llené con agua y me quedé parada frente al fregadero. El agua corría mientras mis pensamientos iban y venían como una corriente interminable. Escuché que él cambiaba de canal. Volvió a hablar, esta vez con un tono cargado de irritación. «Espero que no empieces con sentimentalismos. Ya sabes cómo terminan esas cosas. No querrás volver a lo mismo de antes». Me giré lentamente. Lo observé. Era el mismo hombre que había compartido mi vida por casi 2 décadas. El padre de mis hijos. El proveedor firme. El que organizaba todo con lógica. Pero en ese momento vi en él algo que antes no había querido aceptar: la absoluta falta de curiosidad por lo que yo sentía. No era maldad. Era desinterés. Una sequedad emocional disfrazada de madurez. Y por muchos años, yo la confundí con estabilidad. Me senté frente a él. Lo observé en silencio. Sentí una necesidad profunda de decir algo, de romper con ese muro que habíamos construido juntos. Pero las palabras no salieron de inmediato. Él siguió hablando. «No entiendo por qué insistes en eso. Tu madre siempre fue difícil. Tú misma lo dijiste muchas veces. No hay nada nuevo que discutir». Y entonces lo supe. Lo que me dolía no era solo el trato hacia ella. Era que yo, en algún punto, había sido cómplice. Recordé cuando insistió en que mi madre se fuera a una residencia, diciendo que era lo mejor para todos. Yo no peleé. Me sentí aliviada, sí, pero también culpable. Recordé la cara de mi madre el día que le entregué los papeles. Ella no gritó. Solo preguntó si ya no hacía falta que cocinara más los domingos. Esa frase quedó grabada en mí como una astilla que ahora, con el paso del tiempo, comenzaba a infectarse. Volví a preguntar sin rodeos. «¿Alguna vez la escuchaste? ¿Alguna vez pensaste en cómo se sentía?» Él me miró con una mezcla de desconcierto y molestia. No respondió. Se levantó y fue a la cocina. Abrí la puerta del balcón. Afuera la ciudad respiraba con sus luces parpadeantes. Yo me quedé allí apoyada en la baranda, respirando un aire que no traía alivio. Entonces vinieron los recuerdos. Los que uno guarda en lo más hondo porque cree que no duelen más. Mi madre planchando mi uniforme escolar a las 5 de la mañana. Mi madre ahorrando para comprarme unos zapatos que yo en mi adolescencia ingrata desprecié por no ser de marca. Mi madre esperándome en la puerta con sopa caliente después de cada discusión con mi esposo. Y yo cerrando esa misma puerta años después, sin mirar atrás. Me volví hacia adentro. Mi esposo bebía su café, ya acostumbrado a que mis silencios no exigieran respuestas. Pero esta vez era distinto. Me senté a su lado. Le hablé despacio. Le dije que necesitaba encontrarme a mí misma fuera de su lógica, que había dejado de ser hija, mujer y madre por querer encajar en un molde que ya no me servía. Él no discutió, solo dijo:
No esperaba menos. Sabía que el artículo ese iba a trastornarte, y ahí lo entendí todo. No fue solo el artículo. Fue el rostro de mi madre, mirándome sin odio. Fue Isa, escribiendo la mujer que no se dejó borrar. Fue el eco de mi propio nombre pronunciado por alguien que nunca dejó de amarme, aunque yo sí la solté por comodidad. Esa noche no dormí. Me levanté, caminé por toda la casa, toqué las paredes, las fotos, las mantas. Todo estaba en su lugar. Y sin embargo nada lo estaba. Entré al cuarto de mi hijo menor. Aún conservaba los dibujos de cuando era niño. Uno de ellos mostraba a nuestra familia completa. Incluía a su abuela. Ella en el centro, con una gran sonrisa. Me quedé observando esa hoja hasta que los ojos se me llenaron de lágrimas. Volví a mi habitación. Mi esposo dormía profundamente. Su respiración era regular ajena. Me acosté a su lado pero dándole la espalda. Cerré los ojos y sentí una punzada dulce en el pecho. Una certeza mi madre aún me esperaba. No en la puerta de su casa. En el gesto cotidiano. En la memoria. En esa parte de mí que aún quería ser hija, pero también mujer con voz propia. Y por primera vez en años, supe que esa mujer estaba despertando. Los días siguientes transcurrieron en una calma extraña, como si la vida hubiera detenido el aliento para observar lo que yo haría. No volví a ver a Lucía desde aquella visita breve, pero algo había cambiado. Lo sentía en el aire, en la manera en que Isa me preguntaba por ella, en la forma en que los silencios de la casa ya no dolían igual. Tal vez era esperanza. Tal vez era el inicio de otra cosa. Una tarde, mientras preparaba una infusión de manzanilla, escuché el sonido del buzón. Un sobre blanco sin remitente visible con mi nombre escrito a mano. Lo abrí sin prisa. Dentro una carta de una organización local que trabajaba con mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Decían haber leído el artículo donde compartí mi historia. Me invitaban a colaborar como mentora en un nuevo programa de acompañamiento emocional. Querían que hablara, que escuchara, que simplemente estuviera presente para otras como yo. Al principio dudé. ¿Qué podía ofrecer yo a una mujer que había sido empujada fuera de su propia casa? ¿Qué podía decirles a otras cuando apenas estaba aprendiendo a sostenerme? De nuevo guardé la carta. No la respondí. Durante 2 días enteros la releí en la madrugada con la luz tenue de la cocina buscando una señal que no terminaba de llegar. Fue Isa quien sin saberlo me empujó hacia la decisión. Una tarde mientras dibujaba en su cuaderno, me preguntó si había más personas como yo. Le respondí que sí, muchas. Algunas más solas, otras más calladas. Y entonces me dijo: si tú hablas, ellas tal vez se atrevan a hablar también. No supe qué contestar. Solo sentí que esa frase era la que había estado esperando. Decidí ir a la primera reunión. El centro comunitario quedaba en un barrio modesto con paredes pintadas a mano y macetas colgadas en ventanas oxidadas. Me recibió una mujer joven con voz dulce y mirada firme. Me explicó que el programa apenas estaba comenzando, que mi historia que pisa había tocado a muchas, que bastaba con escuchar sin juicio, con recordar que no estábamos solas. La primera vez que me senté frente a otras mujeres, sentí un nudo en la garganta. Algunas venían con sus bastones, otras con la mirada rota. Había una que se aferraba a una bufanda tejida como si fuera su única certeza. Cuando me pidieron que hablara no supe por dónde empezar, pero entonces recordé a Juliana su voz, diciéndome que la dignidad no se mendiga. Y así con su recuerdo como escudo hablé. Hablé del silencio, de la exclusión,
de la tristeza de preparar una comida y no tener a quién servírsela. Hablé de la rabia, pero también hablé del renacer, de Isa, de la primera taza de café que volví a disfrutar sola, de la libertad que viene cuando una deja de mendigar cariño. Las mujeres me escuchaban en silencio. Algunas lloraban. Una me tomó la mano, y en ese gesto sentí que estaba sanando algo que ni siquiera sabía que seguía abierto. Con el tiempo el grupo creció. Empezaron a llegar más mujeres. Algunas traían galletas, otras compartían cartas. Yo comencé a escribir pequeñas notas con frases de aliento que dejaba en sus bolsos sin que supieran que eran mías. Nadie necesitaba saberlo. Bastaba con que lo sintieran. Un día la coordinadora del centro se me acercó y me dijo que habían recibido una donación anónima, lo suficiente para reparar el techo y comprar más sillas. No pregunté de dónde venía, pero al ver los sobres con el logotipo de la empresa donde trabajaba Lucía, supe. No era una disculpa directa, pero era algo, una mano tendida desde la distancia, un puente. Esa noche, mientras Isa dormía, salí al patio con una manta. Me senté bajo las estrellas con una taza de té. Miré al cielo y le hablé a Julián. Le conté lo que había pasado, lo que estaba pasando. Le dije que tenía miedo, sí, pero que ya no era el miedo de antes. Ahora era un miedo fértil, uno que traía vida. Le di gracias. Por el terreno, por la carta, por no dejarme sola ni siquiera después de irse. Pensé en Lucía, en su rostro endurecido por años de coraza. Imaginé sus manos firmando esa donación. Quizás temblaban, quizás no, pero el simple hecho de hacerlo ya era una forma de amor. Distante, incompleta, pero amor al fin. Me prometí que no le exigiría más de lo que podía dar, que recibiría cada gesto como un regalo, no como una deuda. Porque entendí que la reconciliación no siempre llega envuelta en abrazos. A veces llega en forma de silencio compartido, de ayuda anónima, de pasos lentos pero firmes hacia la otra orilla. Y así, sin grandes declaraciones, sin escenas de película, supe que algo estaba cambiando. En ella, en mí, en nosotras. Lucía Napkin que había evitado ese barrio durante semanas. Sabía que su madre pasaba tiempo allí en el centro comunitario al que tanto se hablaba en redes, pero cada vez que pensaba en acercarse, una mezcla de orgullo, vergüenza y miedo la detenía. Miedo a lo que podía ver, miedo a no ser recibida, miedo a sí misma. Sin embargo, ese día fue diferente. Había tenido un sueño la noche anterior, uno donde su madre le ofrecía una taza de café y le decía: «La mesa está puesta. Si quieres, siéntate». No era una invitación cálida ni suave. Era firme, sin adornos, como solía ser ella. Al despertar, algo se aflojó dentro de Lucía. Tomó las llaves, dejó el teléfono sin notificaciones y se subió al auto. No le dijo a nadie a dónde iba. Era la primera vez en mucho tiempo que hacía algo por impulso, sin justificación. Cuando llegó al centro, se sorprendió de lo pintoresco que era. Las paredes estaban decoradas con dibujos hechos por niños y flores, colgaban de macetas recicladas. Había mujeres sentadas bajo una sombra tejida con listones de colores, conversando, riendo. Algunas tejían, otras compartían pan dulce. Y en el medio de todas ellas estaba su madre. No la reconoció de inmediato. No por su rostro, sino por su postura. La Beatriz que recordaba siempre llevaba los hombros levemente caídos, como si cargara un peso invisible. Pero esa mujer que hablaba con voz clara, que escuchaba sin interrumpir, que sonreía sin temor, era otra. Una versión de su madre que Lucía nunca había visto, ni siquiera imaginado. Se quedó parada detrás de un árbol observando.
No quería interrumpir. No sabía cómo hacerlo. Una señora mayor con un bastón adornado con cintas rosas se acercó a Beatriz y le agradeció por algo que Lucía no alcanzó a oír. Beatriz le tomó la mano y le dijo algo al oído. La mujer sonrió. Lucía sintió una presión en el pecho, como si se rompiera una represa que llevaba años conteniendo emociones. Lágrimas comenzaron a brotarle sin aviso. En ese instante comprendió muchas cosas. Que su madre no la había necesitado para reconstruirse, que no estaba sola, que no esperaba limosnas emocionales, que había encontrado una forma de sanar que no requería de su aprobación. Y eso dolía. Dolía ver que quien fue excluida había florecido sin ayuda, pero también aliviaba, porque demostraba que la dignidad no muere, solo se esconde hasta que encuentra un lugar donde respirar. Lucía retrocedió unos pasos como si necesitara distancia para entender mejor. Pero entonces una voz suave la detuvo. Era Isa. ¿Estás buscando a mi abuela? Lucía se sobresaltó. No esperaba verla ahí. Isa la miraba con esa mezcla de curiosidad y sabiduría que solo los niños que han visto demasiado temprano poseen. Lucía asintió con un movimiento casi imperceptible. Isa no dijo nada más. Solo tomó su mano, con naturalidad sin juicio, y la guió entre los árboles hacia el grupo. Algunas mujeres se detuvieron a mirarla reconociéndola del artículo. No hubo comentarios. Solo miradas neutras, ni hostiles ni cálidas. Observadoras. Beatriz la vio de lejos. No se levantó. No corrió. Solo la miró como si ya supiera que ese momento llegaría. Como si lo hubiera imaginado muchas veces y ahora lo estuviera viendo cumplirse. Lucía se acercó. El corazón le latía como si se fuera a salir por la boca. Se detuvo a 1 metro. No sabía qué decir. Beatriz le hizo un pequeño gesto con la mano invitándola a sentarse. Nada más, sin palabras, como en el sueño. Se sentó. El banco era de madera reciclada cubierto con una manta tejida a mano. Beatriz le ofreció un pedazo de pan de elote. Lucía lo aceptó. Lo mordió sin hambre pero con respeto. No hablaron durante largos minutos. Solo escuchaban a las otras mujeres, al viento entre los árboles, a los pájaros en el cableado. Y en ese silencio se dijeron muchas cosas. Lucía no pidió perdón. Beatriz no lo exigió, porque ambas sabían que no todo se cura con disculpas. Algunas heridas se lavan con presencia, con constancia, con actos pequeños repetidos, hasta que el alma se convence de que ya no está sola. Cuando el sol comenzó a bajar, Isa se sentó entre ambas. Les dio un dibujo 3 mujeres tomadas de la mano. Una tenía el cabello blanco, otra castaño, y la tercera 2 trenzas oscuras. Lucía lo sostuvo contra el pecho. Sintió cómo las lágrimas volvían, pero no las detuvo. Esta vez no venían del miedo ni de la vergüenza. Venían de una ternura antigua que pensó perdida. Antes de irse, Beatriz le dijo: «Vuelve cuando quieras. Aquí no se cierran puertas. Solo se dejan abiertas por si alguien decide regresar». Lucía asintió. No prometió nada, pero en su corazón algo se comprometió. Esa noche, al llegar a casa, no encendió el televisor. No habló con su esposo. Fue directo al escritorio, sacó una hoja en blanco y escribió: «Hoy vi a mi madre renacer. Y quiero si me deja acompañarla esta vez sin miedo». Lucía volvió al centro comunitario al siguiente miércoles sin previo aviso. Llevaba una bolsa con pan dulce de la panadería que a su madre siempre le había gustado, aunque nunca lo había dicho en voz alta. Isa la vio primero, corrió a su encuentro y la abrazó sin hacer preguntas. Beatriz la observó desde lejos
Sonrió con esa mezcla de sorpresa serena y ternura contenida y volvió a lo suyo organizar los papeles del nuevo taller de lectura que habían abierto para las abuelas. Lucía no habló mucho ese día. Se sentó bajo un árbol. Escuchó. A veces escribía en un cuaderno que traía consigo otras veces. Simplemente miraba a su madre como si intentara memorizarla. No había prisa. No había urgencia. Solo el acto humilde de estar presente. Cuando Beatriz se acercó a ofrecerle una taza de té de Jamaica, ella la aceptó como si fuera la primera invitación a una fiesta muy esperada. Los días siguientes fueron parecidos. Lucía regresaba 1 o 2 veces por semana, casi siempre sin anunciarse. A veces llegaba cuando el centro ya estaba lleno y se sentaba junto a otras hijas que acompañaban a sus madres. Otras veces lo hacía al final del día cuando solo quedaban Beatriz e Isa limpiando las mesas, ordenando los libros, barriendo hojas secas del patio. Beatriz nunca preguntó por qué venía. No necesitaba saberlo. Aprendió que hay preguntas que matan el momento y otras que florecen en el silencio. Lucía, por su parte, dejaba pequeños gestos como ofrendas, una caja de tizas nuevas, para los niños que dibujaban en la banqueta, una planta en maceta para la entrada, un frasco de café molido fino, con una nota que decía, para los días que duelen más. Poco a poco las conversaciones comenzaron a surgir. Nada profundo al principio. Comentarios sobre el clima, sobre la lluvia, que no terminaba de llegar, sobre los colibríes, que habían vuelto a visitar el jazmín del patio. Luego vinieron los recuerdos compartidos como quien desempolva fotos viejas sin buscar culpables. «¿Te acuerdas de aquel vestido azul que no te gustaba plancharme?», decía Lucía. Y Beatriz respondía, «Sí, era horrible, pero te lo ponías todos los domingos». Y reían. No siempre, pero a veces. Lo justo para saber que algo se estaba reconstruyendo. Isa fue poésache, luego fue el puente. La niña Poneclequia hablaba sin filtros. Le contaba a su madre sobre las anécdotas del centro, sobre cómo su abuela les enseñaba a las demás a leer, con el dedo marcando cada palabra sobre los días en que Beatriz lloraba a solas, pero salía del baño con la cara lavada y el alma limpia. Lucía escuchaba. No siempre sabía qué hacer con esa información. A veces se quedaba callada. Otras acariciaba la cabeza de Isa con una ternura que le salía de partes del cuerpo que creía apagadas. Un jueves Beatriz invitó a Lucía a quedarse a comer. No como madre a hija, más bien como 2 mujeres que por fin podían compartir una mesa sin los hilos invisibles del reproche o la culpa. Prepararon juntas unas enfrijoladas con queso y aguacate. Isa puso la mesa. Nadie habló de lo que había pasado. Tampoco hicieron planes. Solo comieron. Y al final Beatriz sirvió café. Fue entonces cuando Lucía dijo